Mis queridas y queridos amigos, hoy estaremos realizando lo que es el razonamiento de las medidas que ya tomamos en videos anteriores para el trazado básico. Muy bien, vámonos de lleno al video. Continuamos aquí en la mesa de trabajo ya con el razonamiento de la blusa en B. Esta blusa tiene una manga de largo de 3/4. También su ruedo es asimétrico. Me refiero que atrás tiene otra forma de ruedo y también es más largo, y adelante tiene otra forma. En la parte delantera, me refiero, tiene otra forma de ruedo. Y por eso le hemos dicho que es un ruedo asimétrico. Muy bien. Ruedo asimétrico. Asimétrico. Vamos a hablar un poquito de las medidas horizontales. A ver, yo las distingo por medidas horizontales y las medidas verticales. Esto con el fin de que tu aprendizaje sea más ordenado. Muy bien. Entonces voy a venir por aquí y estaré marcando las medidas, en este caso, denominadas horizontales. Ya con el tiempo no va a ser tan necesario que anotes esto o que lo lleves de esta forma las medidas. Tú mismo mecánicamente vas a ir ordenando tus medidas de la forma que más fácil sean para ti. Muy bien. Vamos a comenzar entonces por voy a poner aquí como número 1 el contorno del cuello. El contorno de cuello, aquí vamos a anotar, el contorno de cuello tiene 37 centímetros. También vas a tener la ficha de toma de medidas con estas medidas y también una ficha de toma de medidas vacía para que puedas tú vaciar ahí tus medidas o las medidas de con quién vayas a hacer, de quién vayas a hacer este trazado básico. Entonces tenemos el contorno de cuello, que en este caso es 37 centímetros. Para nosotros, ¿qué necesitamos hacer para encontrar el cuello para nuestro trazado? Necesitamos una sexta parte de los 37 centímetros. Todo vamos a realizar en centímetros. La unidad de medida es el centímetro. 37 dividido entre 6 nos da 6.1. Si tú divides en tu calculadora, esa es la medida que te va a dar. Vamos a redondear. ¿A qué me refiero? 1 milímetro, en este caso, no nos hace problema, no es necesario anotarlo. Entonces voy a estar trabajando con los 6 centímetros. Muy bien, ya no con 6.1. A continuación vamos a estar trabajando con el contorno de busto. El contorno de busto es de, el contorno de busto, aquí lo tenemos, tiene 100 centímetros, es de 100 centímetros. Para el movimiento del cuerpo, porque ahí hemos tomado y un poquito más quietecita estaba nuestra modelo, pero para su movimiento podemos añadirle 2, 3, 4 centímetros. Yo le voy a añadir 4 centímetros, más 4 centímetros voy a decir. Y esto entonces ya llega a ser 104 centímetros. La mitad de 104 es 52 y la cuarta parte de 104 es 26. Estos 26 centímetros son los con los que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces voy a estar aquí un poquito antes, a continuación, voy a estar rodeando estas medidas con las que vamos a trabajar. Ahora continuamos con el contorno de bajo busto. En realidad, este contorno de bajo busto, en este caso no lo vamos a utilizar, pero es mejor que te vayas acostumbrando a utilizar esta medida. Es por eso que no vamos a dejarla de mencionar en este razonamiento. En este caso tenemos 81 centímetros más 4
centímetros nos dan 85. Estos 85 centímetros los dividimos en dos partes iguales y nos va a dar 42.5. Y podemos seguir dividiendo en 4 partes iguales y nos da 21.2 centímetros. Esta sería la medida con la que tendríamos que trabajar. Tendríamos, te digo, porque no la vamos a usar. Pero ahí la manejo. Tendríamos que usarla, ¿no? No la vamos a utilizar. El contorno de cintura. El contorno de cintura es de 79 centímetros. Muy bien. Más los 4 centímetros nos da una medida de 83 centímetros. Y estos 83 dividimos en 2, como ya sabemos. Y estos 41,5 que nos ha salido también dividimos en partes iguales. La cuarta parte de 83 es 20.7. Y la mitad podemos también de esta, igual nos sale 20.7. ¿Qué redondeado cuánto nos da? Redondeado, así voy a hacer. Muy bien, redondeado ¿cuánto nos da? 21. Muy bien. ¿El redondeo cómo se utiliza? Sabemos que el redondeo se utiliza más de 5 se redondea hacia arriba, menos de 5 se redondea hacia abajo, ¿cierto? Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el contorno de cadera. El contorno de cadera. El contorno de cadera tiene la medida de, claro, este contorno de cadera tienes que tomar teniendo en cuenta el largo de la prenda que vas a usar. En este caso yo digo entre paréntesis, teniendo en cuenta, muy en cuenta te diría, el largo de la blusa. Deseada, del modelo, ¿no? En la blusa en este caso. Entonces nos da 98 centímetros. 98 centímetros más 4 centímetros nos da 102 centímetros. Esta medida, si la dividimos en 2, nos da 51 y 102 dividido entre 4 nos da 25,5, con la que estaremos trabajando. Le voy a nomás hacer su redondito para que sepas con qué estamos trabajando. Continuamos con el ancho de espalda. El ancho de espalda es de 38 centímetros. Antes que nada, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis y subrayar que estas medidas a las que estoy tomando, y es una medida, si el ancho de espalda es una medida todavía horizontal, ¿cierto? Muy bien. Y el ancho de hombro también es otra medida horizontal, entonces continuamos, ¿cierto? Porque el ancho de espalda, si tú recuerdas, tomamos, ¿no? En esta forma, entonces es todavía horizontal. A estos 38 centímetros yo le voy a añadir 2 centímetros por el movimiento de los brazos. 38 más 2 es igual a 40. Como voy a realizar solamente la mitad de la espalda, necesitamos dividirlo entre 2 y nos da 20 centímetros con la medida que vamos a trabajar. Muy bien. A continuación tenemos el ancho de hombro. El ancho de hombro no lo vamos a tocar. El ancho de hombro es de 13.5 centímetros. Esta medida la voy a poner como número 7. A continuación, ahora sí, una medida horizontal, o digo vertical, que estoy ahora, aquí tenemos, ¿no? Medida vertical, aquí arribita estoy marcando la medida horizontal. Aquí tenemos el talle de espalda. Talle de espalda. El talle de espalda es de 43 centímetros.
Esta medida no la movemos, exacta, ¿bien? Y tenemos el largo hasta la cadera. Largo, largo hasta la cadera. En este caso son 20 centímetros. Tampoco toco esta medida. Ahí, exactamente. Si tú ves aquí las medidas nuevamente, voy a hacer un pequeño resumen, porque después tenemos que irnos en el próximo video. Nos vamos a estar yendo y a trazar el trazado básico, valga la redundancia. Entonces, aquí estamos, mire, ya te vuelvo y repito. Bueno, el contorno de cuello, vamos a trabajar con 6 centímetros después de haber hecho ese razonamiento. En el contorno de busto estaremos trabajando con los 26 centímetros. En el contorno de busto aquí no he hecho la contorno bajo busto, no vamos a tocar, ya dijimos. El contorno de cintura en este caso es de 83 centímetros y haciendo todo el razonamiento vamos a trabajar con 21 centímetros. Bueno, yo anoto el centímetro, pero ya te he avisado aquí arribita que todas nuestras medidas van a ser, vamos a estar llevando con la unidad de medida del centímetro. Aquí tenemos los 21 centímetros. Muy bien. El contorno de la cadera, teniendo en cuenta el largo de la blusa en este caso, vamos a trabajar con 25.5 centímetros. El ancho de la espalda vamos a trabajar con los 20 centímetros. El ancho de hombro, 13 centímetros exactos, 13 centímetros punto 5, ¿no? 13 y medio también podemos decirle. Y aquí comenzamos con unas medidas verticales que son el talle de espalda, que es de 43 centímetros, que va a ser con la medida exacta que vamos a trabajar. Además le voy a dar el número 8 y el número 9. Y el largo hasta la cadera es de 20 centímetros. Son medidas con las que vamos a estar trabajando el trazado básico. Queridas y queridos amigos, en el siguiente video tutorial estaremos realizando el patrón básico con las medidas ya razonadas que hemos realizado hoy. Y quiero recordarte algo. La alta costura ya no es privilegio de pocos. Hasta la próxima.